Seguimos analizando una de las grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, emblemática, como él lo ha calificado. Sin embargo, esa no es la actitud ni el calificativo que han ocupado expertos. Para hablar más sobre ello, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Pablo Casas Lías. Él es experto en aviación y director del Instituto Nacional de Investigación Jurídico Aeronáuticas. Muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros. Gracias a ustedes, es un gusto. Dime. A un año de la inauguración del AIFA, ¿cuál es el balance en la operación de este aeropuerto? Pues el balance es que finalmente es un fracaso. Cuando la 4T decide cancelar el aeropuerto en Texcoco, en base a una consulta popular completamente ilegal, es para poder acaparar y tener un aeropuerto de las dimensiones que iba a ser el de Texcoco, necesita diseñar un servicio aeroportuario metropolitano. Ese sistema aeroportuario metropolitano, perdón, consistía en tres vertientes. Una, en lo que son los hangares oficiales de la ICM, construir la Terminal 3, que no se hizo. La otra parte del sistema aeroportuario metropolitano era comprar el 50% de las acciones del aeropuerto de Toluca que están en poder de particulares. Y la otra era construir en Santa Lucía, en la base militar, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estas tres situaciones o obras implicaban o implican un sistema aeroportuario metropolitano que era lo único con lo que se iba a poder sustituir al de Texcoco. El aeropuerto Felipe Ángeles per se no iba a sustituir al aeropuerto de Texcoco, es este sistema aeroportuario metropolitano. Luego entonces, si no se construyó la Terminal 3, si no se compró el 50% de Toluca, pues estás hablando que ya de entrada el Felipe Ángeles pues es un rotundo fracaso. En las operaciones, concretamente, pues un aeropuerto sirve para que usuarios ocupen los vuelos y se trasladen a otros estados y o países, ¿no? Sin embargo, vemos un aeropuerto solo. ¿Qué datos tiene usted en torno a ello? ¿Y por qué cree que está solo este aeropuerto? Mira, está solo porque es un aeropuerto que no se consensó. Eh, los ordenamientos internacionales, la normatividad, el planteamiento de cualquier negocio que uno vaya a hacer, implica pues una proyección, un plan de negocio, en este caso pues implica consensuarlo con los personajes que tienen actividad en la industria, aerolíneas, sindicatos de pilotos, operadores hoteleros, empresas que participan en el comercio dentro del aeropuerto como servicios comerciales, servicios complementarios, el mismo entorno ecológico del aeropuerto. Es decir, todo esto se debe de consensuar para que entonces sea un aeropuerto que el día que tú lo inauguras, pues lo vas a tener saturado. El problema de Santa Lucía es que se construyó por un capricho y ese capricho, al no ser consensuado, se quiere imponer de forma obligatoria y eso va a ser imposible. Tú puedes mover por decreto y de forma obligatoria operaciones aéreas, la carga aérea, pero no vas a poder mover por decreto al pasajero. El pasajero decide de dónde vuela, lo que quiera pagar y cómo va a volar. ¿Qué buscamos todos? Buscamos conectividad, buscamos interconexión, buscamos poder llegar de forma rápida y sencilla a un aeropuerto. Luego entonces, si el AIFA, como fue impuesto y está en una zona que además es complicada, que no tiene la infraestructura de vías de comunicación para que la gente pueda acceder a él, pues estás hablando que es un aeropuerto que al estar impuesto, pues está destinado completamente al fracaso, porque insisto, al pasajero no lo vas a mover por decreto. Aunque en el AICM se reduzcan los slots, se reduzcan las rutas y las frecuencias, eso no va a implicar para que nosotros como pasajero queramos salir y llegar del AICM y lo único que va a pasar es que se van a reducir al reducir el número de asientos, la oferta de asientos, se va a incrementar el costo de los boletos. Pero al pasajero que va a Cancún, que va a Guadalajara, que va a Tijuana, no le va a interesar esa parte. En este sistema aeroportuario del que me platicaba, y una de lo que buscamos, creo que cualquiera de los usuarios, es economizar. La TUA es más cara en el AICM.
Sin embargo, esta no es la más barata de la zona metropolitana, esta la encontramos en Toluca. Toluca es una opción para el pasajero y es mejor que la ICM, podríamos decirlo. No, no es mejor, no hay ningún aeropuerto actualmente que sea mejor que la ICM, tal vez Monterrey, Cancún, pero bueno, no son el aeropuerto con el destino de llegada de tanto pasajero. No, no hay un aeropuerto que en la zona metropolitana pueda sustituir al ICM. Ahora mira, está reportando el AIFA en su numeralia, que así le llaman ellos a la estadística, está reportando que del 21 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023 movilizaron 1.089.000 pasajeros mediante 10.800 operaciones aéreas. Quiero decirte que en el programa institucional del AIFA y en lo que es el decreto de constitución de la empresa estatal mayoritaria denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se hicieron proyecciones oficiales. Ve la diferencia, movieron 1.089.000 pasajeros con 10.000 y pico operaciones aéreas. Bueno, ahí hicieron proyecciones para señalar que el primer año de operaciones se iba a mover 20 millones de pasajeros con 190.000 operaciones aéreas. Ve nada más la diferencia, el mundo de operaciones aéreas y de pasajeros que hay de lo que están reportando al primer año. Y eso, insisto, ¿por qué? Es porque no es un aeropuerto consensuado, porque el pasajero no va a ir a volar ahí. Toluca podría ser, sí, pero también podría ser, hubiera sido Texcoco, que era lo ideal, porque se trataba, mira, el quid o la esencia de la construcción de cualquier aeropuerto en la zona metropolitana es descongestionar el espacio aéreo mexicano. Y si no descongestionas el espacio aéreo mexicano, no tiene razón de ser ningún aeropuerto. Insisto, entonces ni Toluca, ni Puebla, ni Morelos, ni el Felipe Ángeles iban a ser la solución o son la solución para el descongestionamiento del espacio aéreo mexicano. Otro de los problemas que tiene el AIFA es con las irregularidades que ha presentado en la entrega de contratos, pese a que estos han sido asignados a la Sedena, pues hay irregularidades que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación. ¿Esto en qué nos afecta a todos los mexicanos, no solo Bueno, a los que ocupan el AIFA? la opacidad y la falta de información, pues siempre van a afectar principalmente en cuanto a la corrupción que todos padecemos. Efectivamente, es un aeropuerto que no ha sido claro, ha entregado contrato de obra pública de manera directa sobre pasando los límites que las leyes establecen para esa posibilidad. Bueno, pero lo peor de todo es que han clasificado el programa maestro de desarrollo del aeropuerto, que es en donde viene la esencia, donde vienen las proyecciones tanto económicas, de construcción, de inversión, en fin, que es la columna vertebral de un aeropuerto. Bueno, toda la información la tienen clasificada y reservada porque dicen que es de seguridad nacional. Bueno, pues entonces, con esa opacidad y con ese pretexto, han sido completamente opacos y han sido realmente, digamos que promotores de la propia duda, ¿no? Porque pues si no hay problema, ¿por qué no ser abiertos en ese sentido? Pero bueno, con ese hecho de decir que se trata de seguridad nacional, pues no han podido ser abiertos en cuanto al manejo en todos los sentidos, principalmente financiero, del AIFA. Pero hay una parte también muy importante, que eso implica que no han sido abiertos y no se conoce a fondo lo que es la operación y lo importante en cualquier aeropuerto, en cualquier aerolínea, porque así lo establecen los organismos internacionales, es la seguridad aérea. Tú por sobre la seguridad aérea no puedes invocar situaciones de seguridad nacional y reservas por seguridad nacional. No, la seguridad aérea es lo fundamental para que podamos estar en este concierto, no es en este concierto internacional de aviación, tan es importante que por eso estamos degradados a categoría 2, porque nuestra Agencia Federal de Aviación Civil no cumple con los estándares internacionales para ser confiable en cuanto a las certificaciones que hace esta agencia. Por eso estamos degradados y en tanto no cumpla con estas obligaciones y con estos requisitos internacionales y también nacionales, no nos van a regresar a la categoría 1. Entonces, amparados, insisto, en este pretexto de que todo se trata de seguridad nacional, pues han sido opacos
y no son públicos con la información, si lo quieres ver estrictamente de lo que fue la construcción de la IFA, pero tampoco lo están haciendo con la operacional, porque si tú pides informes yo le digo desdiseño del espacio aéreo mexicano, pues tampoco te lo van a dar. Y eso sí implica con la aeronavegación internacional. ¿Por qué digo desdiseño? Porque en esta necedad, entre otras cosas, mira, el AIFA implicó la cancelación de Texcoco, las penalizaciones de Texcoco y lo que costó el AIFA en sí. Pero a eso hay que sumarle que por la necesidad de incrustarlo, además en una zona geográfica y orográfica que es muy complicada. ¿Por qué? Porque finalmente hay un cerro, el Cerro de Paula, que está a 8 kilómetros ahí, y que implica unas operaciones aéreas completamente difíciles y complicadas e inseguras para la aviación en cuanto a las llegadas y salidas de ese aeropuerto. Entonces, se desdiseña el espacio aéreo mexicano para incrustar forzadamente al AIFA y se complican las operaciones aéreas en el AICM, que de por sí ya estaban complicadas y saturadas. Bueno, pues con este desdiseño todavía se les complican más. ¿Por qué? Porque antes se llegaba por el norte de la ciudad, donde de alguna manera el terreno es noble, y se pasan al sur de la ciudad, en donde es montañoso el sur de la ciudad. De hecho, tenemos un volcán que eventualmente hace erupciones y que eso puede conllevar inclusive situaciones de suspensión de operaciones aéreas. Y además, el tramo para que las aeronaves puedan despegar y llegar al AICM con este desdiseño del espacio aéreo mexicano implica que vuelan más largo a baja altura y que también se hace una contaminación de ruido para los que vivimos en la ciudad. Entonces, a todo eso habría que sumarle, a la opacidad, habría que sumarle estos costos económicos que te estoy diciendo, estos costos operativos que te estoy diciendo, e insisto, ¿y por qué estamos degradados? En esta situación de degradación que señala, ¿qué afectaciones comerciales tiene para pues las empresas tanto mexicanas, extranjeras y para los mexicanos en general, o la afectación en fuentes de trabajo? Bueno, la principal afectación cuando un país está degradado a nivel 2 en función de la FAA de Estados Unidos, implica que las aerolíneas no pueden abrir nuevas rutas ni frecuencias a su país. Se queda en stand-by, es decir, con lo que estaba volando. Hasta ese momento ya no puedes abrir más. Entonces, ¿qué pasa? No hay que olvidar que nuestras aerolíneas venían de una situación que generó la pandemia y que De cierre, de implicó crisis, ¿no? prácticamente no pudieron trabajar en estricto sentido, y que esto implicó que algunas de ellas, casi la mayoría, bueno, unas quebraron, pero no debido a la pandemia, no fue consecuencia de la pandemia, fue coincidencia porque ya Aeromar y Interjet ya venían quebradas desde 2018. Pero bueno, Aeroméxico reestructuró, se tuvo que ir a un Chapter 11, Volaris y Viva no fueron a un chapter ni a un concurso mercantil, pero también tuvieron que hacer reestructuras financieras, y ello implicó, por ejemplo, en el caso de Aeroméxico, que cancelaran contratos de aeronaves, pero que a su vez trajeran nuevas aeronaves con el propósito de eficientar más sus operaciones y tener de alguna manera una recuperación de utilidad pues más rápida. ¿Qué pasa? Que entonces salen del COVID con estas reestructuras, con nuevos equipos, los equipos, o sea, nuevas aeronaves, y resulta que nos degradan a categoría 2 y que esas aeronaves que iban a servir para volar principalmente a Estados Unidos, que es donde se tiene la mayor utilidad respecto de los vuelos, pues esas aeronaves no las puedes usar a esos destinos, y las tienes que usar para Cancún, para Guadalajara, para Monterrey, que no les representa lo mismo. Entonces, lo mismo pasó con Viva y lo mismo pasó con Volaris. Eso es el problema de que estemos en categoría 2, con independencia de otras cosas, la parte económica que afecta a las aerolíneas. En este sentido, es viable las iniciativas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los cambios de las leyes de aviación y de aeropuertos. Incluso meto aquí el decreto para eliminar los vuelos de carga del ICM y pasarlos al AIFA así por ley y decir vamos a utilizar más el AIFA. No, mira, insisto, por decreto, bueno, ya sabemos que la 4T de un plumazo todo lo quiere arreglar. Es obvio que se está haciendo todo lo posible por pasar por decretazo tanto la aviación de pasajeros como la de carga al AIFA, y si no toda la aviación de pasajeros, por lo menos un gran porcentaje de ellos. Pero eso no es viable porque normalmente
nosotros recibimos pasajeros en mayor cantidad de Estados Unidos con aerolíneas americanas. Y estas aerolíneas no les interesa llegar al AIFA. A ellos no los vas a poder obligar a llegar al AIFA. Podrás obligar a Aeroméxico, a Viva, a Volaris, porque aparte están siendo políticamente correctos y solidarios con el presidente. Tan es así que abrieron algunas rutas, pero eso no es la solución, no va a ser la solución, insisto, al pasajero no lo vas a llevar por decreto para que vuele al AIFA cuando esté incomunicado, cuando vas a hacer 2 horas, si bien te va, en fin, todo lo que implica, ¿no? Y la carga, pues bueno, vamos a ver todavía porque con seguridad va a haber amparos que van a tratar de que esto no suceda. Bueno, gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros y no sé si le guste agregar algo. No, bueno, pues que ojalá esto tenga una pronta solución. Es una tristeza que de los 4 años que lleva este gobierno, 2 estemos degradados a categoría 2, que sigamos con un aeropuerto y un espacio aéreo mexicano saturado con todo el riesgo que ello implica, que en vez de que se esté discutiendo cómo vamos a recuperar la categoría 1, estemos discutiendo ejes que no tienen que ver con la recuperación de la categoría 1, como son el cabotaje, como es las empresas de participación estatal mayoritaria puedan ser al mismo tiempo operadores aéreos y aeroportuarios, y como es una línea de Estado a cargo de la Sedena manejada por militares. Es una tristeza que, insisto, llevemos 2 de los 4 años de esta administración degradados a categoría 2, con todo este problema que te estoy diciendo, el desdiseño del espacio aéreo mexicano, el avión presidencial que no se vende ni se rifa, en fin, con 2 aerolíneas quebradas, Aeromar, Interjet, en donde no hay un responsable a la fecha, como no lo hubo con Mexicana, en donde se repiten los círculos viciosos sexenales y donde los únicos que pierden son los trabajadores, los proveedores y los pasajeros. Y bueno, pues ya si este sexenio no tendrá solución, por lo menos le quedan 1 año, 6 meses y esperemos que el siguiente efectivamente podamos volver a tener una aviación por lo menos decorosa, aunque sigamos nuevamente, insisto, históricamente con nuestro espacio aéreo saturado y sin que los mexicanos tengamos un aeropuerto de nivel mundo y como se lo merece nuestro país y sobre todo el tráfico de pasajeros que tiene este país de turismo y de negocio. Fue Pablo Casas Lías, quien es experto en aviación y director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Muchas gracias.